¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, el dinero simplemente se te escapa de las manos como si fuera arena? ¿Has experimentado esa sensación asfixiante de que existe un muro invisible, una barrera que separa tus sueños de tu cuenta bancaria? Si estás aquí hoy, no es por una coincidencia del destino. Estás aquí porque tu alma sabe que hay algo que no te han contado. Existe un secreto guardado bajo 7 llaves, un conocimiento que durante siglos fue reservado solo para las élites y los poderosos. Un versículo específico de las Sagradas Escrituras que ha sido envuelto en el silencio porque contiene el código exacto para desintegrar las maldiciones financieras que han perseguido a tu familia por generaciones. Hoy, el velo se rasga. No estamos hablando de una simple lectura bíblica, estamos hablando de una llave maestra espiritual. Lo que vas a descubrir en este vídeo es tan potente que ha sido llamado el versículo prohibido, no porque Dios no quiera que lo sepas, sino porque quienes controlan el mundo prefieren que sigas viviendo en la escasez. Si te quedas hasta el último segundo de esta narración, no solo conocerás estas palabras sagradas, sino que aprenderás cómo activarlas en tu realidad inmediata para que el flujo de la abundancia, que por derecho divino te pertenece, regrese a ti multiplicado por 1000. Prepárate, porque el ciclo de la carencia termina hoy. Lo que vas a escuchar a continuación transformará tu ADN financiero para siempre. Capítulo 1. El peso de las cadenas invisibles. La escasez no es una falta de dinero, es una enfermedad del espíritu que se manifiesta en el mundo físico. Para entender cómo romper una maldición, primero debemos reconocer su sombra. Mira hacia atrás, observa la historia de tus padres, de tus abuelos. ¿Ves un patrón? Quizás viste manos trabajadoras que nunca descansaron, pero que al final del día solo recogían migajas. Quizás creciste escuchando que el dinero es la raíz de todos los males o que ser pobre es ser humilde. Esas no son verdades, son grilletes. Son programas mentales y espirituales diseñados para mantenerte atado a una frecuencia de supervivencia. Una maldición financiera oculta es como una fuga en una vasija de oro. Puedes verter toda el agua del mundo dentro de ella, puedes trabajar 3 empleos, puedes ahorrar cada centavo, pero al final, la vasija siempre estará vacía. Esta fuga no es lógica, no es matemática, es espiritual. Se alimenta del miedo, de la culpa ancestral y de los contratos espirituales que se firmaron en el pasado, a veces incluso antes de que tú nacieras. ¿Sientes ese peso en el pecho cuando llegan las facturas? ¿Ese frío que recorre tu espalda cuando piensas en el futuro? Ese es el síntoma de la maldición operando en la oscuridad de tu subconsciente. La Biblia nos advierte que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero lo que no te han dicho es que ese conocimiento ha sido filtrado. Durante milenios, se nos enseñó a pedir con mendicidad, cuando se nos dio el poder de reclamar con autoridad. La energía del dinero es una energía de servicio y de libertad, pero ha sido pervertida por fuerzas que desean que la humanidad viva bajo el yugo de la deuda. La deuda es la esclavitud moderna, y las maldiciones financieras son el látigo invisible que nos mantiene en el campo de concentración de la mediocridad. Imagina por un momento cómo sería tu vida si esa barrera desapareciera mañana. Visualiza que cada esfuerzo que haces da un fruto dulce y abundante. No es un sueño imposible, es el diseño original del Creador para ti. El universo es infinito, las estrellas no se cuentan por unidades, sino por billones. La naturaleza no escatima en hojas para los árboles. La escasez es una invención humana, una distorsión de la verdad divina. Estamos a punto de entrar en las profundidades de un texto que fue escrito para liberar a los cautivos financieros. Pero antes de recibir la llave, debes estar dispuesto a soltar los harapos de la pobreza mental.
Debes estar listo para aceptar que mereces la opulencia, no para alimentar tu ego, sino para cumplir tu propósito divino en esta tierra. Porque un espíritu libre en un cuerpo necesitado no puede manifestar toda la gloria para la que fue creado. Prepárate, porque estamos bajando al sótano de tu historia para encender la luz de la verdad. Capítulo 2. El secreto de los siglos y la conspiración del silencio. A lo largo de la historia de la humanidad, el conocimiento siempre ha sido sinónimo de poder. Pero hay una diferencia entre el conocimiento que se enseña en las escuelas y la sabiduría que se susurra en los pasillos de las órdenes secretas y las élites que han dominado la economía mundial desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué algunos parecen tener el toque de Midas, convirtiendo en oro todo lo que tocan, mientras que la gran mayoría lucha por las migajas? No es solo educación, no es solo suerte, y ciertamente no es solo trabajo duro. Es el acceso a una frecuencia específica de la verdad que ha sido sistemáticamente borrada de las versiones populares de los textos sagrados. El versículo prohibido no es prohibido porque Dios haya querido ocultarlo. Dios es un Padre generoso que desea que sus hijos caminen sobre calles de oro. Sin embargo, en el proceso de traducción y edición de la Biblia a través de los siglos, especialmente durante los grandes concilios donde se decidía qué textos eran aptos para el pueblo, se aplicó un filtro de escasez. Se enfatizó el sufrimiento como una virtud y se ocultó la soberanía del hombre sobre la materia. Los poderosos de antaño sabían que una población que conoce su autoridad divina para manifestar riqueza es una población imposible de esclavizar. Si tú dejas de depender del sistema para tu provisión y comienzas a depender de la fuente infinita, el sistema pierde su control sobre ti. Este capítulo de la historia oculta nos revela que en los antiguos manuscritos, la relación con la prosperidad no era una petición de favor, sino un decreto de identidad. Las palabras que estamos a punto de desglosar contienen una vibración que altera la materia. La ciencia moderna, a través de la física cuántica, está empezando a entender lo que los antiguos ya sabían, que el observador afecta lo observado. Si tu visión interna está nublada por la maldición del no es suficiente, tu realidad física colapsará siempre en la carencia. Pero este versículo actúa como un interruptor de luz en una habitación que ha estado a oscuras por siglos. Imagina las bibliotecas perdidas, los pergaminos que fueron quemados o escondidos en los archivos más profundos de las instituciones más antiguas del mundo. En ellos, la abundancia era vista como un estado natural de gracia. Al ocultar este versículo, te quitaron la brújula. Te hicieron creer que la pobreza era una prueba de fe, cuando en realidad es una interrupción del flujo divino. Hoy, al rescatar esta verdad, estamos haciendo un acto de rebelión espiritual. Estamos reclamando el botín que te fue robado no hace años, sino hace generaciones. Siente cómo la atmósfera a tu alrededor comienza a cambiar. El simple hecho de que estés escuchando estas palabras está empezando a agrietar los muros de la prisión financiera que te rodeaba. No es solo información, es una frecuencia de liberación. Capítulo 3. El código de la escasez, desenterrando las raíces. Para arrancar una maleza, no basta con cortar las hojas. Hay que llegar a la raíz que se retuerce en la oscuridad de la tierra. La maldición financiera que experimentas tiene raíces que se alimentan de tres fuentes principales: el legado ancestral, el trauma de la infancia y los decretos de autosabotaje. ¿Alguna vez has notado que, justo cuando estás a punto de lograr un gran avance económico, ocurre un imprevisto? Se avería el coche, surge una enfermedad, o simplemente tomas una decisión irracional que te devuelve al punto de partida. Eso no es mala suerte. Eso es el código de la escasez operando como un termostato invisible. Tu linaje lleva una memoria.
Si tus antepasados sufrieron hambre, persecución o grandes pérdidas, ese miedo a la carencia se codificó en el ADN espiritual de tu familia. Es lo que llamamos una lealtad invisible. Inconscientemente, sientes que prosperar más que tus padres sería una traición a su sufrimiento. Es un contrato de pobreza firmado con la sangre de la historia familiar. Pero aquí es donde entra la potencia del versículo que revelaremos. Tiene el poder de rescindir contratos que tú no firmaste, pero que estás pagando. Es una orden judicial del cielo que declara nula toda deuda ancestral que esté bloqueando tu paso. La segunda raíz es el trauma de la palabra. Las palabras son semillas, y si en tu formación escuchaste que la gente rica es mala o que hay que sufrir para ganar un centavo, esas semillas se convirtieron en bosques de espinas que bloquean el camino de la providencia. Cada vez que dices no puedo permitírmelo o está muy caro, estás activando el código de la maldición. Estás reafirmando que tu Dios es limitado y que tu provisión tiene un techo bajo. Pero este versículo prohibido viene a romper ese techo. Viene a recordarte que tú no eres un mendigo en el universo, sino un heredero del Rey de Reyes. Finalmente, está la raíz del autosabotaje por culpa. Muchas personas tienen un miedo oculto al éxito porque no saben quiénes serían sin sus problemas financieros. La lucha se ha convertido en su identidad. Si no tienen de qué quejarse o por qué preocuparse, se sienten vacíos. La maldición se alimenta de esa preocupación constante. Pero la verdadera espiritualidad no es la que se conforma con lo poco, sino la que administra lo mucho para bendecir a otros. Para romper el código de la escasez, debes estar dispuesto a dejar morir a tu yo pobre. Es una muerte necesaria para que nazca el ser de abundancia que está destinado a reinar. Estamos a solo unos pasos de la revelación central. Sigue respirando profundamente, permite que estas verdades penetren en las grietas de tus creencias limitantes. El suelo se está preparando para la semilla que lo cambiará todo. Capítulo 4. El alquimista de las palabras, el poder del decreto. Existe una ley universal que las antiguas escuelas de sabiduría conocían perfectamente, pero que ha sido diluida para que pierdas tu fuerza, la ley de la vibración a través de la palabra. En el principio, el verbo era Dios, y a través del verbo todo fue creado. No fue a través de un pensamiento silencioso, sino a través de una frecuencia emitida. Tu boca no es solo un órgano para alimentarte, es el timón de tu destino financiero. Cada vez que pronuncias una queja sobre tu situación económica, estás lanzando un hechizo de estancamiento sobre tu propia vida. Estás sellando el decreto de que la escasez es tu dueña. El secreto que se ha intentado ocultar es que el ser humano no fue diseñado para pedir limosna al cielo, sino para decretar desde su posición de hijo y coheredero. La palabra pedir en los textos originales griegos y arameos a menudo tiene una connotación de reclamar, o exigir lo que es legalmente tuyo. Imagina a un príncipe que, teniendo las llaves de los graneros de su padre, se sienta en la puerta a mendigar un pedazo de pan. Eso es lo que la mayoría hace cuando reza por dinero. Pero el versículo que estamos a punto de revelar te enseña a dejar de ser el mendigo para convertirte en el administrador. Las palabras son semillas cuánticas. Cuando dices no tengo, el universo, que es un espejo perfecto, responde, concedido, no tienes. La maldición se alimenta de tus propias confesiones. Has sido el profeta de tu propia ruina. Pero hoy, ese ciclo de automaldición se detiene. La alquimia espiritual consiste en cambiar la vibración de tu lenguaje antes de que cambie tu cuenta bancaria. Tienes que hablarle a la montaña de la deuda antes de que la montaña se mueva. Este capítulo de tu vida se trata de recuperar la autoridad sobre tu lengua.
Debes aprender a llamar a las cosas que no son como si fueran, porque esa es la mecánica del milagro. No es un optimismo vacío, es una tecnología espiritual. El versículo prohibido funciona como un catalizador que potencia cada palabra que sale de tu boca después de activarlo. Es como si, hasta ahora, hubieras estado hablando en un idioma muerto que el universo no comprendía, y hoy te entregamos la frecuencia exacta. Siente el poder que comienza a vibrar en tu garganta. Estás a punto de emitir el sonido que hará temblar los cimientos de tu escasez. La pobreza odia la autoridad, y tú estás recuperando la tuya en este preciso instante. Prepárate, porque lo que sale de tu boca a partir de hoy no será un lamento, sino un decreto de victoria. Capítulo 5. El despertar de la autoridad, más que una plegaria. Hemos llegado a un punto de no retorno. Para recibir la revelación del versículo que rompe maldiciones, primero debes entender que la fe no es un sentimiento, es un contrato legal en el mundo espiritual. Muchas personas pasan años orando, llorando y suplicando, y se preguntan por qué Dios no las escucha. La realidad es que Dios ya ha hablado, Dios ya ha bendecido y Dios ya ha entregado todas las cosas. El problema no está en la fuente, sino en la conexión. La autoridad divina no se te da para que esperes a que algo suceda, sino para que tú hagas que suceda. En los rincones más oscuros de la historia religiosa, se nos enseñó a ser pasivos. Se nos dijo que la voluntad de Dios podría ser que sufriéramos necesidad para aprender una lección. Pero, ¿qué padre terrenal querría que su hijo viviera en la miseria, enfermo de estrés por las deudas y sin poder cumplir sus sueños? Ninguno. Mucho menos el creador de las galaxias. La verdadera voluntad divina es la expansión, y la expansión requiere recursos. La autoridad financiera es el derecho legal que tienes, como chispa de la divinidad, de canalizar la abundancia del universo para crear bien en la tierra. Cuando activamos el versículo prohibido, estamos activando una orden de restricción contra los devoradores de tu economía. Estamos diciendo, hasta aquí llegaste. La autoridad se ejerce con convicción, no con duda. Si dudas, la maldición se ríe; si decretas con la certeza de que el cielo te respalda, la maldición tiene que huir. Este es el despertar de tu identidad real. Ya no eres una víctima de las circunstancias, ya no eres un esclavo de los intereses bancarios. Ya no eres un prisionero del sistema. Eres un soberano en tu propia esfera de influencia. Visualiza por un momento que tienes en tu mano un sello real. Cada documento que sellas se convierte en ley. Así es como funciona este secreto bíblico. No es una sugerencia al universo, es una ley que el mundo invisible tiene que obedecer. Muchos han intentado ocultar este poder porque temen a un hombre o una mujer que no puede ser comprado por el miedo. Alguien que sabe que su provisión es infinita es alguien que no puede ser controlado. Hoy, al despertar esta autoridad, te estás volviendo peligroso para el reino de la oscuridad y la escasez. Estás a punto de cruzar el umbral hacia la manifestación física de lo que ya ha sido decretado en el espíritu. Mantente firme, respira la libertad que ya está llegando. El velo es cada vez más delgado, y la luz de la verdadera riqueza está a punto de cegar a tus enemigos. Capítulo 6. El umbral de la transformación y la resistencia final. Cuando estás a punto de romper una cadena que ha estado apretada por décadas, la cadena tira con más fuerza. Es una ley de la física y una ley del espíritu. Quizás, mientras escuchas estas palabras, sientas una leve incomodidad, un pensamiento intruso que te dice, esto es demasiado bueno para ser verdad o nada cambiará para mí. Esa no es tu voz, es la voz de la maldición financiera intentando proteger su territorio.
La escasez es un parásito espiritual que se alimenta de tu duda. Sabe que si logras cruzar este umbral y asimilar el versículo que está por venir, su tiempo en tu vida habrá terminado para siempre. Este es el desierto antes de la tierra prometida. Muchos se rinden aquí, justo cuando el muro está a punto de colapsar. Pero tú no eres como los demás. El hecho de que hayas llegado a este capítulo demuestra que tu hambre de libertad es más grande que tu miedo al cambio. La transformación financiera no comienza en el banco, comienza en la estructura misma de tu fe. Debes entender que el universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Si eres un ser consciente de su herencia divina, la abundancia te buscará como el río busca el mar. Si eres un ser que se identifica con la carencia, la escasez será tu sombra. Este capítulo se trata de la limpieza del templo. En la antigüedad, antes de entrar en lo más sagrado, era necesaria una purificación. Tu mente es ese templo. Debes barrer los restos de los fracasos pasados, las facturas impagadas que te quitaron el sueño y las humillaciones que sufriste por no tener dinero. Todo eso debe ser entregado al fuego de la transmutación. No puedes verter vino nuevo en odres viejos. Para que el versículo prohibido germine en tu realidad, el suelo de tu alma debe estar libre de la maleza del no puedo. Siente cómo, en este momento, una energía de renovación recorre tus manos. Es la capacidad de crear riqueza que se está despertando. Estás dejando de ser un sobreviviente para convertirte en un arquitecto de destinos. El desierto está quedando atrás, el aroma de la abundancia ya se percibe en el aire. Capítulo 7. Los guardianes del secreto y la anatomía de la realidad. ¿Por qué se ocultó esta verdad? ¿Por qué no se enseña en cada congregación o en cada libro de autoayuda? Porque la verdad es peligrosa para quienes se benefician de la dependencia. El mundo está estructurado sobre la base de la deuda, naciones enteras, familias y personas viven bajo el control de quienes poseen los recursos. Si tú descubres que tienes una conexión directa con el dueño del oro y la plata, ya no eres manipulable. Los guardianes del secreto no son necesariamente personas físicas, sino estructuras de pensamiento, egregores de escasez que han gobernado la psique humana por milenios. El versículo que estamos a punto de desentrañar no es una fórmula mágica, es una ley de la anatomía de la realidad. Las palabras que lo componen están diseñadas para interactuar con la materia a nivel subatómico. Cuando este decreto es lanzado con la intención correcta, rompe la estructura de la maldición oculta. Imagina que la maldición es un código de programación defectuoso que hace que tu vida financiera siempre dé error. Este versículo es el parche de seguridad, el código original que restaura el sistema a su estado de perfección. No es algo que pueda funcionar, es algo que tiene que funcionar por diseño divino. La realidad que ves a tu alrededor, con tus ojos físicos, es solo el resultado final de procesos que ocurrieron primero en lo invisible. Si tu cuenta está en cero, es porque en el mundo de las causas, la conexión con la fuente ha sido obstruida por escombros espirituales. Lo que estamos haciendo aquí es una cirugía mayor al espíritu. Estamos identificando el bloqueo y usando la frecuencia del versículo prohibido para pulverizarlo. Los antiguos profetas conocían esta tecnología del sonido y la palabra. Sabían que ciertos sonidos y ciertas combinaciones de verdades sagradas podían abrir portales de provisión donde antes solo había roca sólida. Prepárate para lo que viene. La atmósfera en tu habitación está cambiando. Puedes sentir un hormigueo, un calor o una paz profunda. Es la señal de que los guardianes de la escasez están abandonando el lugar. El peso que sentías en los hombros, ese estrés crónico por el dinero, está siendo reemplazado por una certeza inquebrantable.
Ya no estás buscando la riqueza, estás permitiendo que la riqueza, que ya existe en el plano espiritual, se materialice en tus manos. Estamos a un paso de la revelación final. Mantén tu corazón abierto, porque lo que vas a escuchar a continuación es el sonido de tus cadenas rompiéndose. Capítulo 8, la revelación, el versículo que el mundo olvidó. Ha llegado el momento. Has atravesado el desierto de la duda y has limpiado el templo de tu mente. Ahora, el velo se retira por completo. El versículo que ha sido envuelto en el misterio, aquel que contiene la frecuencia exacta para desintegrar cualquier maldición financiera, se encuentra en las profundidades del libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Pero no lo leas con los ojos de un religioso, léelo con los ojos de un heredero. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sientes el impacto de estas palabras? Analicemos lo que el sistema ha intentado que no comprendas. Primero, Él te da el poder. No dice que Él te da el dinero directamente en un fajo de billetes, dice que te da el poder, la capacidad, la fuerza, en hebreo koch, para hacer las riquezas. Este es el secreto de la creación. Dios no quiere que seas un receptor pasivo, sino un fabricante de abundancia. La maldición financiera lo que hace es adormecer ese poder, lo bloquea con miedo, con cansancio y con falta de visión. Al declarar este versículo, estás reclamando la reactivación de tu motor interno de creación. Segundo, para confirmar su pacto. Aquí está el fundamento legal. La riqueza no es un capricho del ego, es un requisito del pacto divino. Dios está legalmente comprometido con tu prosperidad porque tu éxito financiero es la prueba física de su fidelidad en la tierra. Cuando eres pobre, el pacto parece invisible, pero cuando caminas en abundancia, el pacto se confirma ante los ojos de todos. Este versículo es prohibido por los opresores porque te quita el papel de mendigo y te entrega las herramientas de un arquitecto. Al pronunciar estas palabras, estás diciendo al mundo espiritual, reconozco que la fuente es mi creador, y reclamo el koch, el poder que me pertenece por linaje divino para generar riqueza. No es una petición, es el recordatorio de una ley establecida. Esta frase corta tiene el poder de reescribir tu historia económica porque cambia el origen de tu provisión. Ya no dependes de un jefe, de un gobierno o de una economía local. Dependes de la fuente que creó el oro y la plata de todas las galaxias. La maldición se rompe porque ya no tiene dónde agarrarse, ya no eres un esclavo del sistema, sino un administrador del reino. Capítulo 9, la activación cuántica, cómo ejecutar el decreto. Saber el versículo es como tener una llave, usarlo es meter la llave en la cerradura y girarla. Para que esta verdad rompa las maldiciones financieras ocultas en tu vida, no basta con repetirla como un loro. Debes realizar una activación cuántica. Esto significa alinear tu pensamiento, tu emoción y tu palabra en un solo punto de presión. La mayoría de las personas fallan porque dicen soy rico mientras sienten estoy quebrado. Ese conflicto anula el milagro. Para activar Deuteronomio 8 y 18, debes entrar en un estado de gratitud anticipada. Durante los próximos 21 días, al despertar y antes de dormir, cuando tu mente subconsciente está más abierta, vas a decretar con autoridad, yo recuerdo al Creador, mi Dios, porque Él es quien me otorga ahora mismo el poder para hacer las riquezas, confirmando su pacto en mi vida. Mientras lo dices, debes visualizar ese poder como una luz que fluye por tus manos y por tu mente, dándote ideas brillantes, atrayendo a las personas adecuadas y abriendo puertas que estaban cerradas con candados de siglos.
La activación requiere que rompas los contratos de queja. Si activas el versículo por la mañana, pero por la tarde te quejas del precio de la comida, estás cancelando el decreto. Debes mantener la frecuencia. Entiende esto, el dinero es energía y responde a la autoridad. Cuando hablas con la convicción de que el coach, el poder, ya reside en ti, la materia no tiene más remedio que obedecer. Empieza a actuar como alguien que tiene el respaldo del cielo. No se trata de gastar lo que no tienes, sino de caminar con la seguridad de quien sabe que su provisión está garantizada. La maldición financiera oculta se desvanece ante la persistencia de la fe activa. Este versículo es un arma de guerra espiritual. Úsalo para bendecir tus herramientas de trabajo, tus cuentas bancarias y tus proyectos. Cada vez que toques dinero, ya sea para pagar o recibir, susurra: este es el fruto del poder que Dios me dio. Al hacer esto, santificas tus finanzas y las sacas del dominio de la escasez para ponerlas bajo el dominio de la abundancia infinita. Estás a punto de ver milagros que la lógica no puede explicar. Prepárate, porque el último capítulo es el sello final de esta transformación. Capítulo 10. El nuevo legado y la manifestación de la gloria. Hoy no es el fin de un vídeo, es el nacimiento de un nuevo linaje. Al llegar a este punto, algo ha muerto dentro de ti, la identidad del esclavo, el miedo a la carencia y la sombra de la derrota. Lo que has recibido hoy no es solo información, es una semilla de eternidad plantada en el suelo de tu destino. Las cadenas que antes te ataban, esas maldiciones invisibles que drenaban tu esfuerzo, han sido pulverizadas por la frecuencia del versículo prohibido. Mira tus manos por un momento, ya no son manos que solo trabajan para pagar deudas. Ahora son manos imbuidas con el coach, el poder divino para generar riqueza y bendición. La manifestación física es inevitable. Así como el sol sale cada mañana sin pedir permiso, la abundancia comenzará a brotar en tu realidad. Verás cómo oportunidades que antes parecían imposibles golpean a tu puerta. Ideas creativas, conexiones estratégicas y provisión inesperada se convertirán en tu nueva normalidad. Pero recuerda esto, la verdadera riqueza no es solo acumular, es convertirte en un canal. Dios te da el poder para hacer las riquezas para confirmar su pacto. Y ese pacto es de bendición para todas las familias de la tierra. Tu prosperidad es el testimonio de que el Creador sigue activo y presente en la vida de aquellos que se atreven a creer por encima de las circunstancias. A partir de este instante, camina con la cabeza en alto. No permitas que el viejo lenguaje del no tengo vuelva a contaminar tu atmósfera. Has sido liberado de la prisión de la escasez. Eres el arquitecto de un nuevo legado para tus hijos y los hijos de tus hijos. El ciclo de la pobreza se ha roto en tu generación. La luz de la revelación ha disipado la oscuridad de la deuda. Vive en este estado de gratitud continua, porque la gratitud es el imán más poderoso del universo. Tu copa ahora rebosa, y el aceite de la unción financiera fluye sobre todo lo que tocas. Entra en tu herencia, reclama tu lugar y manifiesta la gloria de ser un hijo del Rey de Reyes en este plano terrenal. El mundo está esperando ver lo que harás con el poder que se te ha devuelto. Si has sentido un cambio en tu interior mientras escuchabas estas palabras, si sabes en lo más profundo de tu alma que hoy algo se ha roto a tu favor, no dejes que esta energía se pierda. Las palabras de poder necesitan ser selladas con una acción. Te invito ahora mismo a que escribas en los comentarios: reclamo mi poder divino y rompo toda maldición. Al escribirlo, estás dando un paso físico de fe, declarando ante el universo y ante esta comunidad que aceptas tu nueva realidad de abundancia. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que ha traído luz a tu situación financiera,
Dale like a este vídeo. Tu me gusta ayuda a que este secreto llegue a miles de personas más que, como tú, están buscando una salida a la opresión económica. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Aquí no solo compartimos palabras, compartimos las llaves para transformar tu vida espiritual y material. No permitas que el sistema vuelva a dormirte, mantente conectado a la fuente de la verdad. Comparte este vídeo con alguien que ames y que sepas que está luchando financieramente. Sé tú el portador de la buena noticia hoy. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje sagrado. Que la abundancia del Creador inunde cada rincón de tu hogar. Nos vemos en el próximo vídeo.